Buenos días a todos. ¿Qué tal, chicos? A ver, ya estamos ahí. Entonces, está todo bien. Ya, bien, chicos. A ver, hoy día vamos a hablar de cantidad de movimiento y choques. El tema es un poquito amplio, ¿está bien? Vamos a tratar de ver algunos puntos que nos permita, ¿no? Conocer todo el tema. Y en la práctica también vamos a ver algunos problemas de diferentes, digamos, variedades que nos den una idea un poquito más clara, ¿no? De todos los puntos que estamos tocando, ¿ya? Entonces, como te digo, es un poquito amplio, pero vamos a tratar de comprender bien la parte teórica para poder manejar todo, ¿ya? A ver, un segundo, ya luego voy a seleccionar también qué cosa vamos a trabajar. Ya, a ver. A ver, chicos. Coloquen como título cantidad de movimiento. ¿Ya? Coloquen como título cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Para podernos un poquito comprender esto, va a denotarse con una letra P, ¿ya? Con una letra P. Esto se parece al tema que vamos a ver el día de hoy. Tiene alguna relación más o menos, ¿no? Cercana entre el trabajo y la energía. Solo que ahora vamos a hablar de cantidad de movimiento de impulsos, ¿no? Y también de la conservación. Es algo similar, no es lo mismo, ya es algo similar. La diferencia fundamental es que acá pues hablamos de magnitud de tipo vectorial, o sea, de direcciones, ¿está bien? Hay direcciones, son vectores. En cambio, cuando uno habla de trabajo o de energía, habla de magnitudes escalares, ¿está bien? En cambio acá hay que tener en consideración importante la dirección, ¿está bien? La dirección, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que esto es una magnitud de tipo vectorial. Es una magnitud vectorial. Son magnitudes vectoriales. Entonces, si nosotros tenemos un objeto másico que se mueva con una cierta velocidad v, ¿eh? Entonces yo puedo asociarle a esta magnitud física cantidad de movimiento. ¿Eh? Puedo asociarle esta magnitud física denominada cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se va a calcular como el producto de la masa por la velocidad. Producto de la masa por la velocidad. ¿Correcto? Ten presente que la masa es una magnitud física escalar siempre positiva. Por lo tanto, la cantidad de movimiento y la velocidad siempre van a tener la misma dirección. Siempre van a tener, ¿qué cosa? La misma dirección, ¿correcto? Estos dos siempre van a tener la misma dirección. Recuerda eso, ¿ya? Los dos vectores, el vector cantidad de movimiento y velocidad, siempre tienen la misma dirección. ¿Cuál es la unidad? Kilogramo, metro por segundo. Esa es la unidad de la cantidad de movimiento. ¿Ven? Esa es la unidad de la cantidad de movimiento. ¿Correcto? Entonces, el primer concepto, cantidad de movimiento. Una magnitud vectorial asociada a la velocidad. Si no hay velocidad, obviamente que no hay cantidad de movimiento, ¿sí o no? Si no hay velocidad, no hay cantidad de movimiento. Otra de las magnitudes físicas que debemos conocer es el impulso.
¿Ve? El impulso, el cual lo vamos a denotar con la letra I. ¿Ve? También es una magnitud de tipo vectorial. ¿Correcto? También es una magnitud de tipo vectorial. ¿Ya? También es una magnitud de tipo vectorial. Entonces, ¿a qué se refiere en este caso el impulso? Mira, vamos a asumir esta situación, ¿ya? Por ejemplo, digamos que acá hay un objeto, ¿sí? Y ese objeto está siendo jalado por una cierta fuerza. ¿Ven? Acá hay una fuerza. De tal manera que ha pasado un cierto intervalo de tiempo. La fuerza actuó durante un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si la fuerza actúa durante un cierto intervalo de tiempo, se le va a poder asociar a esa fuerza, se le va a poder asociar un vector en la misma dirección de la fuerza, en la misma dirección de la fuerza. Ese vector se llama impulso, en la misma dirección de la fuerza. ¿Me entiendes? Y ese impulso se calcula como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo, el cual pues ha durado esa fuerza, ¿no? O ha estado actuando la fuerza. Fuerza por tiempo. Impulso. Fuerza por tiempo. ¿Correcto? Impulso es fuerza por tiempo. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? El newton. ¿Y cuál es la unidad del tiempo? El segundo. Entonces, ¿el impulso en qué se expresa? En newton segundo. ¿Ven? En newton segundo. ¿Ven? Muy bien. Entonces, los dos primeros conceptos son fuerza, ¿ven? Cantidad de movimiento y impulso. En el caso, mira, ¿ven? En el caso que la fuerza sea variable, ¿está bien? Que la fuerza sea variable. Profe, ¿cómo que la fuerza sea variable? Claro, ya nosotros lo hemos visto cuando hablábamos de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo, nosotros hemos hablado de una fuerza variable y cómo calcular el trabajo de una fuerza variable, ¿no? Si yo tengo acá una fuerza y acá el tiempo, ¿no? Y la fuerza está cambiando con el tiempo, entonces hablamos de una fuerza variable. En este caso está cambiando con el tiempo. Entonces, lo que uno tiene que hacer para encontrar el trabajo de una fuerza variable, ¿no? En un cierto intervalo de tiempo, la fuerza ha ido cambiando, lo que uno tiene que hacer es calcular el impulso, pero mediante el área. Mediante el área. ¿Sí? Calculas el impulso, pero mediante el área. ¿Y por qué, profe, le pone más o menos? Ah, porque lo que pasa es que el impulso puede ser positivo o negativo, ¿sí o no? ¿Sí? Si las fuerzas son positivas, entonces el impulso va a ser positivo. Si estuviera por debajo, las fuerzas serían negativas. Y el impulso sería, ¿qué cosa? Negativo. ¿Sí? Entonces, todo depende de dónde esté el gráfico, ¿ya? No te olvides, todo depende de dónde esté el gráfico. ¿Ya? Fuerza por tiempo, en este caso es el área, ¿vale? El área. Eso es en el caso que la fuerza sea variable. Otra cosa que debemos conocer es que entre el impulso y la cantidad de movimiento se puede encontrar una relación. Entre el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Mira, a ver. Cuando se hace variar
Por ejemplo, tú agarras y digamos que ya estás jugando fútbol, ¿no? Estás jugando fútbol, ¿ya? Y viene, pues, te dan un pase, pues, ¿no? Te dan un pase, ¿no? Viene la pelotita por acá, ¿no? Luego acá tú la golpeas y la pelotita sale en otra dirección y con otra velocidad, ¿correcto? Entonces, a ver acá, había una cierta cantidad de movimiento inicial, ¿no? Pero luego del golpe, la cantidad de movimiento de esa pelotita ha cambiado, ¿no? Hay una cantidad de movimiento final, ¿eh? ¿Y eso es debido a qué? Debido al paradón que se le daba acá, ¿sí o no? O sea, debido al impulso, ¿eh? De tal manera que ese impulso ha permitido un cambio, una variación en la cantidad de movimiento. Por eso se dice que el impulso es igual a ¿qué? A la variación de la cantidad de movimiento. ¿Ven? El impulso aquí es igual al cambio en la cantidad de movimiento. ¿Qué logra un impulso? Cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo. ¿Correcto? Cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo. Ese impulso es el impulso neto, obviamente, ¿no? El impulso total, el impulso neto. Entonces, ¿qué cosa es IN? Esto de acá es el impulso neto. ¿Ven? Ese es el impulso neto. ¿Y qué cosa es delta de P? Delta de P es la variación en la cantidad de movimiento, o sea, el P final menos el P inicial. ¿Está bien? Es la variación de la cantidad de movimiento. Entonces recuerda, ¿qué cosa logra el impulso neto? Un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Está bien? El darle un impulso a un cuerpo provoca un cambio en la cantidad de movimiento de ese cuerpo. ¿Está bien? Esa es la relación que existe entre el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Recuerda que todo lo que hablamos acá son en términos vectoriales, ¿ya? En términos vectoriales. ¿Qué otro punto vamos a tocar? Vamos a tocar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Mira bien. Sabemos que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿sí o no? Luego, si el impulso neto fuera cero, entonces, ¿qué cosa va a pasar? Entonces, la variación de la cantidad de movimiento es cero. O sea que no hay variación, no varía la cantidad de movimiento. ¿Ven? La cantidad de movimiento. Bueno, hazlo completos, ¿ya? No varía la cantidad de movimiento. Entonces, para que no varíe la cantidad de movimiento, vamos a escribirlo todo, ya, vamos a poner acá. Luego, no varía la cantidad de movimiento. Es decir, se conserva. ¿Está bien? Y el decir que se conserva significa que
la suma de cantidades de movimiento antes de un suceso es igual a la suma de cantidades de movimiento después del suceso. El decir esto es lo mismo que decir que no hay variación en la cantidad de movimiento. ¿Me entiendes? Si yo escribo esto, es lo mismo que decir que no hay variación en la cantidad de movimiento. Es decir, el impulso neto, ¿está bien?, vale cero. ¿Está bien? El impulso neto es cero. O sea, viene el pase, ¿está bien?, viene el balón. Si tú no lo pateas, no pasa nada, ¿sí o no? O sea, sigue en la misma dirección. Sigue con la misma cantidad de movimiento, ¿sí o no? ¿Está bien? Vamos a asumir pues todo liso, obviamente, ¿no? Porque si no, la fuerza de rozamiento estaría también pues interviniendo y sería una fuerza, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya, entonces, el impulso total generado sobre un cuerpo lo que hace es cambiar la cantidad de movimiento. Y si el impulso total es cero, es decir, no hay impulso neto, entonces la cantidad de movimiento no cambia. Es decir, no hay una variación de la cantidad de movimiento. En otras palabras, la cantidad de movimiento final e inicial son iguales, o antes o después, ¿sí o no? Antes de que tú lo patees, hay una cierta cantidad de movimiento. Después que lo pateaste, hay otra cantidad de movimiento, ¿sí o no? ¿Bien? En este caso, la cantidad de movimiento es la misma. ¿Está bien? Eso ocurre si es que no hay un impulso neto de fuera. ¿Entiendes? ¿Está bien? O sea, no hay alguna fuerza externa que esté actuando sobre algún cuerpo de ese sistema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos esferitas, digamos, vamos a jugar billar y tenemos dos pelotitas de billar y una va viajando por acá y otra va viajando por acá y chocan. ¿Está bien? Ahí el impulso neto es cero. ¿Sí o no? Porque hay un impulso de una bolita sobre, de la bolita A sobre la bolita B y un impulso de B sobre A, por lo tanto el impulso neto es cero. Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ven? Sí se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, el principio de conservación de la cantidad de movimiento se presenta solamente si el impulso neto es cero. Siguiente punto. Los choques. Los choques. Vamos a decir que los choques son colisiones violentas de corta duración. Colisiones violentas de corta duración. ¿Está bien? De corta duración. Vamos a imaginarnos esta situación. Vamos a imaginarnos unas colisiones. Y ocurre la colisión. Entonces acá voy a tener una gráfica antes de la colisión y una gráfica después de la colisión. Digamos, por ejemplo, que acá yo tengo la esferita 1 viajando con una velocidad v1. Y acá tengo la esferita 2 viajando con una velocidad v2. Y vamos a suponer que después del choque, ¿no? Después del choque, ambos viajan en una dirección. Pueden suceder varias cosas, pues, ¿no? Tú asumes un solo caso, pues, ¿no? Él tiene una velocidad 1, él tiene una velocidad U2. ¿Ven? Una velocidad 1, una velocidad U2. Entonces, a ver acá, sucede la colisión. Estas V son las velocidades V1, V2 antes del choque y V1, U1, U2 después del choque. ¿Ven?
Ahora, en todo choque se cumple la conservación de la cantidad de movimiento. Eso es importante saber. En todo choque se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Se conserva. ¿Eh? Y hay un valor experimental que nosotros también debemos de conocer que se llama el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución se mide como la diferencia de las velocidades relativas, o de la velocidad relativa, mejor dicho, después del choque con la velocidad relativa antes del choque. O sea, en otras palabras, el E, que se llama coeficiente de restitución, el coeficiente de restitución, ¿sí?, que tiene valores entre 1, entre 0 y 1, ¿ya? Ese coeficiente de restitución es la relación de las velocidades después del choque U1 menos U2 sobre las velocidades antes del choque. Pero cuando tú colocas velocidades antes del choque, observa este detalle. Si tú arriba has colocado 1 menos 2, abajo vas a colocar 2 menos 1. ¿Me entiendes? ¿Está bien? 1 menos 2 arriba, esto es las velocidades después del choque. ¿Está bien? Y acá están las velocidades antes del choque. ¿Ya? Antes del choque. ¿Correcto? U1 menos U2 sobre B2 menos B1. Acá es al revés, ¿no? Si acá dice 1 menos 2, acá es al revés, 2 menos 1. ¿Está bien? De tal manera que esta es la formulita para poder determinar ese valor experimental llamado el coeficiente de restitución. Ahora, dentro de los diferentes choques que hay, tenemos el choque elástico. El choque elástico se caracteriza porque el E vale 1. ¿Sí? El choque elástico. El E vale 1. Y acá los cuerpos no se recuperan totalmente. O sea, la energía del sistema se conserva. Los cuerpos se recuperan después del choque. Por ejemplo, dos pelotas de fútbol chocaron, ¿no? Y yo patí y justo chocó con la pelota del otro, ¿no? De la otra cancha, ¿no? Chocaron las dos pelotas. Entonces se recupera, ¿no? No acaba tu pelota abollada, ¿sí o no? Se recupera. Es un choque elástico, ¿no? El otro va a ser el inelástico. En el choque inelástico, el E varía entre 0 y 1. ¿Sí? El E varía entre 0 y 1. En el choque inelástico, ¿sí?, varía entre 0 y 1. Los cuerpos quedan abollados. Cuerpos abollados después del choque, ¿no? Pasaron, justo llegaron a una esquina y dos carros se chocaron, ¿no? Uno salió para acá, otro para acá, pero quedaron abolladitos. Entonces, justamente, pues ahí ese tipo de choque se llama un choque inelástico, ¿sí? Cuerpos abollados. Y otro choque va a ser el choque plástico, o también llamado completamente inelástico. Plástico o completamente inelástico. Ese choque plástico eleva vale 0 y se caracteriza porque los cuerpos quedan pegados. Cuerpos quedan pegados, cuerpos quedan unidos. Después del choque, ¿no? Después del choque. Por ejemplo, te dicen, por ejemplo, una bala se dispara sobre un bloque de madera, por ejemplo, ¿no? Una madera dura, ¿no? Entonces tú le haces el disparo y la bala ingresa al bloquecito de madera, ¿está bien? Y queda dentro de la madera y ambos se mueven juntos, ¿no? Ambos se mueven juntos. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese caso, pues es un choque plástico. O también se le llama completamente inelástico. Realmente hay elástico e inelástico.
Esto es un caso particular de quién, del inelástico. ¿Está bien? Pero sin importar que sea un choque elástico, un choque inelástico, un choque plástico o cualquier tipo de choque, se cumple esto. Se cumple esto. ¿Está bien? La cantidad de movimiento. ¿Está bien? Permanece constante. O sea, la cantidad de movimiento antes del choque y después del choque son iguales. ¿Está bien? Son iguales. Y el único caso, ojo, que en cualquiera de los casos se conserva la cantidad de movimiento, ojo, pero solamente en el primer caso se conserva la energía. ¿Te das cuenta? Solamente en el primer caso se conserva la energía. En cambio, la cantidad de movimiento se conserva para cualquier caso. ¿Ya? Muy bien. Esto es un poco la parte, pues, medular del tema de hoy, ¿ya? Que es, pues, con relación a la cantidad de movimiento, la conservación y los choques. Bien, tome nota, por favor. Vamos a ver luego si tienen alguna duda. Me lo van indicando, por favor, ¿ya? Cualquier cosita ahí, mientras van tomando nota ahí, lo voy comentando un poquito con respecto a este tema, ¿no? Lo que es cantidad de movimiento choques es un temita ya un poquito más fuerte, ¿no? Normalmente, pues, que van a lo de letras, ¿no? A letras, carrera de letras. Si les viene algo de esto, le va a venir algo muy sencillo. Por la misma característica del tema, normalmente pues te vienen a los chicos que van a carreras de ciencias, de la salud, ciencias médicas, ¿no? Pues te pueden preguntar cositas un poquito fastidiosas, un poquito laboriosas, ¿no? O sea, todo está de lo que yo les he dicho, todo está ahí, ¿no? Sino que a veces le preguntan alguna cosita algo más laboriosa, digamos, ¿no? Operativa, ¿no? Ah, el más o menos, a ver, las preguntas por favor siempre que sean para todos, ¿ya? ¿Está bien? A ver, Eva, las preguntas para todos siempre, ¿ya? El más y el menos, ¿recuerdas que, recuerdas que puede ser llevan el impulso, lleva signo, pues sí o no? ¿Te acuerdas? ¿No? Si la fuerza es positiva, es positivo, ¿no? La cantidad de movimiento, ¿no? Igual si fuera negativa el impulso, ¿no? Entonces, de acuerdo a para dónde vaya la fuerza, ¿no? Si es para la derecha, si la fuerza es positiva, el impulso será positivo. Si la fuerza es negativa, el impulso será negativo. ¿Cómo lo visualizas en una gráfica? Si está por encima del eje, ¿no? Si está por encima del eje del tiempo, es el impulso positivo. Si está por debajo, el impulso es negativo. ¿Está bien? De esa manera tú lo vas visualizando, ¿no? ¿Está bien? Para colocarle el signo más o menos que me estabas preguntando, Ana. ¿Ya? Otra duda que tengan por ahí, me van haciendo las consultas, ¿ya? Profesor, Dime. ¿puedo recordar qué era el coeficiente de restitución, por favor? Coeficiente de restitución. Ya. El coeficiente de restitución es un valor experimental. Ese coeficiente de restitución realmente lo que nos hace es indicar la relación que hay entre el impulso deformador y el impulso recuperador, pero sí normalmente pues, eso es en teoría, pues, ¿no? Pero normalmente nosotros lo vamos a encontrar
mediante esa fórmula, ¿no? ¿Está bien? O sea, cuando un objeto choca, ¿no? O dos objetos chocan en todo caso, a veces se llegan a recuperar, ¿no? Totalmente. Si se llegan a recuperar totalmente, estamos hablando de un choque elástico, ¿está bien? Y si no se llegan a recuperar, estamos hablando de un choque inelástico. El E varía entre 0 y 1. En cambio, en el choque elástico, el E vale 1. ¿Sí? Y cuando los dos acaban juntos, pegados, unidos, el coeficiente de restitución es de 0, ¿no? Cuando quedan unidos. Cualquiera sea el caso, ¿no? Sabemos que la cantidad de movimiento se conserva, pero no la energía, ¿no? No la energía. ¿Ya? Eso muy cuidado. A ver, voy seleccionando algunas preguntas que nos permitan encontrar diferentes situaciones, ¿ya? La voy a terminar de copiar, por favor, un poquito. Ya. U1 y U2 son las velocidades, Mariela. O sea, son los nombres que le he puesto a las velocidades. Le puedo haber llamado, no sé, velocidad V1 prima, ¿no? V2 prima, ¿no? O sea, son solamente los nombres que, o sea, la notación que he utilizado para las velocidades. ¿Sí? Es nada más es eso, ¿ya? Mariela, no te asustes. Ah, Profesor, ¿qué había dicho como dato del choque elástico? ¿Cómo? ¿Qué había dicho como dato del choque elástico? Ah, que la energía mecánica es constante, se conserva la energía. En cambio, en el otro no. En ninguno de los otros choques se conserva. ¿Ya? En ninguno de los otros choques se conserva.
Ya, vamos a ver algunas preguntas. Ya, muchachos, quiero tocar un poco de todo, porque hay unas preguntas ahí que son un poquito laboriosas. Vamos a ir viendo una que otra, ¿está bien? Pero tratando de tocar de todo tipo, de tal manera que ustedes tengan una idea un poco más clara de esto, ¿ya? ¿Está bien? A ver, vamos a ver la pregunta 2. Ya, a ver, dice, una pelota de 400 gramos, masa igual a 0,4 kilogramos, impacta perpendicularmente a una pared. Impacta perpendicularmente a una pared. Rapidez, impacta, ¿no?, hacia una pared, ¿no?, de forma perpendicular. ¿Sí? Y rebota en una pared vertical maciza con una rapidez de 6. ¿Ya? Rapidez inicial de 6. Ahí está. Y rebota con 4. Ya, muy bien, él llega a rebotar con 4. Rapidez acá final 4. ¿Ven? Rebota con 4. Si el impacto duró 0,1 segundo, el impacto, ¿ven?, ha durado un intervalo de tiempo de 0,1 segundo, 0,1 segundo, calcule la fuerza del impacto. Te piden determinar la fuerza del impacto. ¿Ven? La fuerza media de ese impacto, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer primero es ver un poco los signos. Mira, ¿ven? Por ejemplo, para la derecha que sea más y para la izquierda que sea menos. O sea, asumes una regla de signos. ¿Ven? De tal manera que la cantidad de movimiento inicial, ¿ven?, la cantidad de movimiento inicial es para la izquierda y la cantidad de movimiento final es para la derecha. ¿Ven? ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento inicial? A ver. La cantidad de movimiento inicial es la masa por la velocidad inicial. La masa, que vale 0,4 por la velocidad inicial, que como es para la izquierda, se le coloca el signo menos, menos 6. ¿Ven? O sea, la cantidad de movimiento inicial sería 6 y 4, 2,4. Negativo. ¿Ven? Negativo. Menos 2,4. Esa es la cantidad de movimiento inicial. Ahora, de manera similar, voy a calcular la cantidad de movimiento final. Sería la masa por la velocidad final. La masa, que es 0,4 por la velocidad final, pero la velocidad final va hacia la derecha. Si va hacia la derecha es más 4. Positivo. Sería 4 y 4, 16 más 1,6. Ahí está. Ya tengo entonces las dos cantidades de movimiento. Yo puedo encontrar la variación de la cantidad de movimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo se calcula la variación de la cantidad de movimiento? La variación de la cantidad de movimiento es el P final menos el P inicial, más 1,6 menos el P inicial, que vale menos 2,4. Por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento, menos con menos se convierte en más. ¿Cuánto te queda? 4. ¿Está bien? 4 kilogramos metro segundo. Esa es la variación de la cantidad de movimiento. Ahora, ¿para qué me sirve esa variación de la cantidad de movimiento? Me sirve por el impulso, ¿no? Porque el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento.
¿Ve? Pero el impulso se calcula como la fuerza por el intervalo de tiempo. ¿Ve? Y esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento que acabo de encontrar, que es 4. Por lo tanto, la fuerza por el tiempo, pero el tiempo es 0,1, o sea, un décimo. Esto es igual a 4, o sea que la fuerza F sería de 40. 40 newtons sería la magnitud de la fuerza. ¿Eh? Entonces, de esa manera nosotros podemos pues ver cómo trabajar con cantidades de movimiento inicial, final, con la variación también y con la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento, ¿verdad? Ahí está, impulso neto, variación de cantidad de movimiento, ¿correcto? Y de ahí ya se obtiene la fuerza media pues que se ejerció sobre esa pelota. Ahí está. ¿Eh? Ahí sale la fuerza. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya entonces estamos viendo una pregunta ahí de impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? El impulso lo que hace es variar la cantidad de movimiento. A ver ahora, vamos a ver, así como hemos visto una relación de impulso y cantidad de movimiento, ahora vamos a ver la conservación. ¿Ve? Yo voy a ir escogiendo una pregunta, como les vuelvo a repetir, de cada punto, y luego volvemos a repetir así otra pregunta de esos puntos también, ¿ya? Ya, a ver. Impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? Es más, yo podría también aplicar otra, ¿ya? Otra de este tipo, ¿está bien? Impulso y cantidad de movimiento, variación de la cantidad de movimiento, pero ahora con una gráfica, con una gráfica, ¿ya? Con una gráfica. La misma idea, el mismo tipo de problema, pero ¿qué pasa si te dan una gráfica? A ver, chicos. Ya. Vamos a ver otra aplicación de, de esta misma situación, pero con una gráfica, ¿ya? Dice, un cuerpo de masa 0,2 kilogramos es desplazado sobre una pista horizontal. A ver, ese dibujo, un cuerpo de masa 0,2 kilogramos, ya es desplazado por una fuerza horizontal. Pero tú te das cuenta que la fuerza es variable, ¿no? Tú te das cuenta que esa fuerza es variable. ¿Correcto? Ya, así. Dice, con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿eh? Está siendo desplazado con una velocidad de 20, constante.
Está desplazando, se dice, o sea, antes de que suceda esto. ¿Está bien? Antes de que suceda esto, se está desplazando con una velocidad de 20. Si desde el instante t igual a 0, acá vamos a considerar acá t0 justo cuando actúa la fuerza, desde el instante t igual a 0, experimenta la acción de una fuerza variable en módulo, ya, acá hay una fuerza que cambia con el tiempo, en módulo, tal como se indica, determina la velocidad en el instante t igual a 8. Te pide averiguar la velocidad en el instante t igual a 8. ¿Está bien? T igual a 8 segundos, obviamente, ¿no? Ya está. ¿Qué velocidad tiene en ese instante? Sabiendo que la fuerza es variable. ¿Está bien? O sea, mira, acá está viajando con 20, pero alguien de repente, a partir del instante t igual a 0, bueno, a ver, empieza a empujar o empieza a jalar ya. ¡Pum! ¿No? Comienza a aplicarle una fuerza. ¿Está bien? Le comienza a aplicar una fuerza. Entonces esta velocidad va cambiando. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿qué velocidad tiene cuando t vale 8? ¿Está bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Tú vas a decir, bueno, esta fuerza ha generado un impulso. Ese impulso ha logrado un cambio en la energía cinética. ¿Está bien? Un cambio, perdón, en la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Un cambio en la cantidad de movimiento. Por ejemplo, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento al inicio? Profe, la cantidad de movimiento al inicio es 0,2 por la velocidad, que es 20. Masa por velocidad. ¿Está bien? Masa por velocidad. O sea, la cantidad de movimiento al inicio es ¿de cuánto? Es de 4. ¿Sí o no? ¿Está bien? 2 sobre 10, 4. Ahí está. ¿Y cuánto vale la cantidad de movimiento al final? Ah, profe, es la masa por la velocidad. Ah, pero la masa es la misma, o sea, 0,2. Y la velocidad es v. Ah, ya, v nada más y v nada más. Ahí queda la cantidad de movimiento final. ¿Sí o no? Pero acá viene un impulso, ¿verdad? De esta fuerza variable. Pero el impulso, cuando a ti te dan una gráfica fuerza versus tiempo, el impulso, si tú te acuerdas, es el área, ¿sí o no? Que puede ser positiva o negativa, ¿no? Como está por encima del eje del tiempo, es positivo. ¿Y el área de qué figura es? De un trapecio, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ¿qué sería el área de ese trapecio? Ojo que te están preguntando de 0 a 8, de 0 a 8 segundos. O sea, tú trabajas con esta área, ¿no? De 0 a 8. Eso es lo que te está pidiendo. Entonces, por acá sería el área de ese trapecio. Base menor sería este pedacito de acá, 1, más la base mayor, que sería esto de acá, 2, sobre 2 por la altura. ¿Está bien? Por la altura. Pero la altura sería esta parte, ¿no? 8. O sea que el impulso sería, a ver, mitad, mitad, 4. 4 por 3, 12. 12 newton segundo positivo. Ese es el impulso, 12. ¿Está bien? 12. Entonces yo ya tengo la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. ¿Está bien? Tengo las dos. Pero yo sé que al momento de generar el impulso, ese impulso lo que hace es variar la cantidad de movimiento, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces tú vas a decir el impulso es igual al P final menos el P inicial. ¿Está bien? Esa es la fórmula del impulso, ¿no? Pero el impulso es igual a ¿qué? Es igual a 12. Entonces acá colocas 12. El P final es 0,2 V, ¿está bien? Menos el P inicial, que es 4. Pasa al otro lado, sería 16. 16 igual a 2 sobre 10 por V. De ahí ya sale V. A ver, 160 entre 2, 80. 80 metros por segundo. Esa sería la velocidad que llega a alcanzar en ese momento. ¿Me entendiste? Ya, entonces, ¿te das cuenta? Mira, ve, es del mismo tipo de problema, ¿sí o no? ¿Está bien? Impulso, variación de la cantidad de movimiento. Acá la fuerza era considerada constante, la fuerza media, y acá, en cambio, es una gráfica fuerza versus tiempo, por lo tanto es variable,
y tú lo que tienes que hacer para encontrar el impulso es mediante el área. Bueno, a ver, ¿cómo lo están viendo, chicos? Están al borde del desmayo, creo algunos. ¿Se está comprendiendo, muchachos? Al menos de ese tipo. Aún estoy sentado. Sí, profesor, sí se le entiende. Ya, muy bien. Ya, el último problema es... Ya, mira. La idea es básicamente la misma que la anterior, Edward. Escúchame. Mira, acá hay una fuerza que genera un impulso que hace pues de que la pelota que llegue salga de rebote. Ese impulso generado por él es el cambio de su cantidad de movimiento. Entonces ahí es la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final. Acá está, mira, considerando su signo, obviamente, al inicio y al final. Y luego ese impulso es la diferencia de esos dos. Acá está la diferencia. ¿Está acá es lo mismo. Mira, acá tienes la velocidad. Obviamente que esta velocidad implica pues que acá hay un cierto impulso, una cierta cantidad de movimiento inicial y acá hay una cierta cantidad de movimiento final. ¿Está bien? Ese impulso es el cambio de la cantidad de movimiento. Pero el problema de la cantidad de movimiento acá, como ya no es fuerza por tiempo, ¿por qué? Porque la fuerza ha sido variable. Entonces lo que se hace es encontrar el área. El área es este impulso. Y este impulso de acá, variación de la cantidad de movimiento. ¿Me entiendes? La cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? Masa por velocidad. ¿Eh? Muy bien, Eduardo. Muy bien. Ya. Tome nota, vamos a ver otro punto, ya otro tipo de situación. O sea, problemas de otro punto.
A ver. Ya, vamos a ver ahora un problema donde utilicemos la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ve? Un problema donde utilicemos la variación, ¿no? Perdón, la conservación de la cantidad de movimiento. Ya, dice lo siguiente. Sobre un plano horizontal liso, una persona y una plataforma de 60 kilogramos cada una, de 60 kilogramos cada una, o sea, la masa de la persona más M1 es 60 kilogramos y la masa M2 también es de 60 kilogramos. ¿Ven? Ahí está la plataforma. Van al encuentro con velocidades constantes de 10 y 8 respectivamente. Al encontrarse, la persona salta sobre la plataforma, hallar la velocidad de todo el conjunto. Hallar la velocidad de todo el conjunto. Claro, yo le he llamado con la letra U para indicar la velocidad, pues, después, ¿no? La velocidad después, ¿no? Esta es la velocidad antes, esta es después. ¿Antes de qué? ¿Cuál es el suceso? Él debe subir a la patineta, ¿ven? Él debe subir a la plataforma, pero esta sería antes de que suba y esto es después que suba. ¿Ven? De acuerdo a la conservación de la cantidad de movimiento, la suma de cantidades de movimiento antes va a ser igual a la suma de cantidades de movimiento después. La suma de cantidad de movimiento antes, acá están separados, viajan por separado, sería la cantidad de movimiento de la persona más la cantidad de movimiento de la plataforma. ¿Ven? De la plataforma. Y después están juntos, sería la cantidad de movimiento del sistema. ¿No? De los dos, de los dos. ¿No? Y a ver, ¿cómo se trabaja con la persona? Con la persona, ¿no? Acá sería la masa de la persona, que es 60, por la velocidad, como es para la derecha, positiva, más 10. Más la cantidad de movimiento de la plataforma, sería la masa de la plataforma, que es 60 también, por la velocidad de la plataforma, que es negativa, menos 8. Menos 8. ¿Ok? Igual a la cantidad de movimiento del sistema. La cantidad de movimiento del sistema sería la masa del conjunto, la masa total, por la velocidad U. ¿Eh? Por la velocidad U. Acá te va a quedar 600 menos 6 y 8, 48, 480, igual a la masa total, que sería 120, por la velocidad que era U. ¿Eh? Por la velocidad U. ¿De acá cuánto me va a quedar? 120, 121. U es igual a 1. 1 metro por segundo. O sea que toda la plataforma, después de que la persona suba a esa plataforma, va a viajar con 1 metro por segundo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Correcto. Tome nota, si hubiera alguna duda, me van preguntando por favor ahí. Entonces ya sabes, cuando tengas así de esa manera plataformas, ya, luego vamos a ver otro tipo de problema donde utilicemos el coeficiente de restitución, ¿ya? Donde hay un choque. Hay algunos choques donde no es necesario el coeficiente de restitución,
ya, porque tú trabajas con la conservación. Recuerda que en los choques se trabaja con la conservación de la cantidad de movimiento. Y hay otros donde sí es necesario conocerla, o sea, trabajar aparte con el coeficiente de restitución. Eh, ahí sí son un poquito a veces más laboriosos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de entender, ¿ya? Ese tipo de problema también, ¿ya? De los choques, pues, ¿no? A ver, vamos a ver, ya vamos a buscarlo por acá. Profesor, una pregunta. Sí, sí. Ahí deducimos que el impulso es cero porque las velocidades son constantes. ¿Me estás hablando del problema Es. 10? No, no, no. Ahí decimos que el impulso del sistema es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como la persona aplica una fuerza a la plataforma le aplica una fuerza contraria a la persona. ¿Te das cuenta? O sea, ahí el impulso entre los dos es cero. ¿Sí? Entonces no hay un impulso neto del exterior. ¿Sí? Solamente la interacción va entre los dos, por lo tanto, es como los choques, ¿no? Los choques también, ¿no? Comienzan a golpearse uno con el otro, pero la cantidad de movimiento se conserva, pues, ¿no? Porque es acción-reacción, pues, ¿no? ¿Sí? Acción-reacción. La pelota golpea la pelota B, entonces la pelota B golpea la pelota A, pues, ¿no? ¿Sí? Te cuento. ¿Ya? Vamos a ver esta de acá. Ya, vamos a ver una de la 12, donde hay inclinación de la velocidad, ¿no?
Ya, a ver. A ver, dice lo siguiente. Sabiendo que las masas de la pluma y el bloque son iguales y que ellos quedan adheridos después de la colisión, ¿cuál es la velocidad final del sistema? Ya, o sea, están diciendo que la masa de él es la misma que la de él y que al final quedan adheridos, o sea, después de el choque quedan adheridos, o sea, todo esto es 2m. ¿Ven? Y la pregunta es la velocidad después de la colisión. Después de la colisión le voy a llamar a la velocidad U. ¿Ven? Antes de la colisión estaban separados. Él tenía una velocidad de 0 y él se movía en esta dirección con una velocidad de 10. ¿Está bien? De 10. ¿Correcto? ¿Qué hago, muchachos? ¿Qué hago? ¿Qué cosa puedo hacer ahí? Bueno, yo sé que la interacción solamente ocurre entre los dos, entonces planteo que la suma de cantidades de movimiento antes del suceso igual a la suma de cantidades de movimiento después del suceso. ¿Ve? Hasta ahí no hay problema, planteo la conservación de la cantidad de movimiento. Pero, como yo me doy cuenta que acá hay una velocidad así inclinada, ¿ya? Como es inclinada, entonces, al final el movimiento es solamente horizontal, entonces yo lo que voy a hacer es considerar solamente el eje X. Solamente el eje X. O sea, trabajo en el eje X nada más. Entonces acá, por ejemplo, esta velocidad que vale 10, ¿eh? Esta velocidad que vale 10, a ver acá, esa velocidad que vale 10, como forma 53 grados ahí, yo la puedo descomponer en una horizontal y en la otra vertical, ¿sí o no? ¿Eh? En una horizontal y en la otra vertical. De acá 53, ahí con la zetita, este ángulo sería 53. Por lo tanto, esta velocidad horizontal va a ser igual a 8. ¿Eh? 8. Entonces yo voy a decir, sería la masa m por la velocidad horizontal. ¿Eh? Más la masa m por la velocidad 0. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Igual a la masa total, 2m, por la velocidad. ¿Ya está? De acá, m y m se va. ¿Eh? Acá me va a quedar la velocidad horizontal, pero la velocidad horizontal es 8. 8 igual a 2u. ¿Cuánto vale u? 4. Nada más. ¿Te diste cuenta, no? O sea, trabaja en la horizontal, porque en la vertical no va a haber movimiento, pues. ¿Sí? En la vertical no va a haber movimiento. Por eso es que yo solamente trabajo en la horizontal. Ya, tomen otra vez. Preguntas, dudas, chicos, la pueden hacer mientras van tomando nota, por favor. A ver. Profesor, ¿lo que hay entre la pluma y el bloque es un tipo de choque? Claro, claro, ese es como si fuera el inelástico, pues, ¿no? El completamente inelástico. ¿Te acuerdas que acababan juntos al final? ¿Te acuerdas? Ya, ese tipo de choque es el que tienes que considerar, ¿no?
Entonces, por eso hay conservación de la cantidad de movimiento, porque usted dijo que en los choques se mantenía eso, ¿no? Ajá, se conserva, sí, sí, se conserva. Por más que tengan una aceleración, eh, igual se mantiene esto. A ver, cuando el movimiento es acelerado, tú sabes que la aceleración, pues, puede permanecer constante, pero lo que va cambiando, ¿qué cosa es? La velocidad, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, lo que tú tendrías que ver ahí, si fuera movimiento acelerado, es determinar la velocidad instantánea. ¿Sí? Porque si tú determinas la velocidad instantánea, ya no hay problema, ¿no? Porque ya tienes la velocidad en ese instante, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? O sea, se trabajaría con las velocidades en ese instante que están llegando a interactuar, ¿no? A O sea, la interactuar. velocidad final. No, no velocidad final, sino instantánea. O sea, cuando dos cuerpos interactúan, van a tener una cierta velocidad en ese instante que van a interactuar, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, pues, esa es la velocidad, ¿no? Esa es la velocidad que tienes que tener en consideración. En la vertical no podría haber rebote, ¿por qué? ¿Te refieres a que a ese ejercicio? ¿A ese ejercicio te refieres? Sí, sí podría haber rebote ahí, ¿eh? Sí podría haber rebote. Pero si hubiera rebote, el detalle está en que habría que tener presente, pues, el, bueno, uno, el coeficiente de restitución, y si fuera liso, este, si fuera liso y hubiera rebote, tendría que ver el tipo de choque, ¿no? Que se va a presentar ahí en la vertical, ¿no? Bueno, sería el mismo, ¿no? En ese caso terminan pegados. No, para que haya rebote tendría que rebotar, ¿no? Para que le genere una cierta fuerza ahí, ¿no? Interesante. Sí, pues. Ahora, se está refiriendo a la velocidad horizontal, ¿no? La velocidad vertical no la podrías averiguar realmente, ¿eh? No la podrías averiguar. Necesitarías un poquito más de información, ¿ya? Necesitarías un poquito más de información. Normalmente, pues, la pregunta está dirigida hacia una dirección, ¿no? Ya que está pegado ¿cómo se llama? Al piso, ¿no? Bien, vamos a ver un ejercicio más, a ver acá. Ya, vamos a ver este problema, que es la pregunta número 15. Creo que puede haber copiado, ¿no?
Profesor, en la 12, ¿por qué no sería choque plástico si los cuerpos están unidos? ¿Cómo? ¿Por qué en la 12 no sería choque plástico si los cuerpos están unidos? Y si vemos eso de la E, que era... No, pues, pero ese es el choque entre los dos. Ese es el choque entre los dos, pues es plástico, pues. Sí es plástico. Plástico o completamente inelástico, sí. Está bien, Ah, ya, gracias. ¿no? Completamente inelástico es lo mismo que decir plástico. Plástico, así es. Ah, ya, gracias. Este choque es un plástico completamente inelástico. Ya, bien, vamos a ver el problema número 15, ¿está bien? Donde hay un coeficiente de restitución. ¿Está bien? Dice, dos bolas A y B de masa 5 kilogramos y 10 kilogramos, masa de A 5 kilogramos y la masa de B 10 kilogramos, ¿eh? 5 kilogramos y 10 kilogramos respectivamente, se mueven en la misma dirección en sentidos y sentido, con velocidades de 40 y 20. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cómo se muestra en la figura? Hallar la velocidad de A después del choque. Hallar la velocidad de A después del choque. ¿Está bien? Después del choque. Si E es igual a 0,8, te da el coeficiente de restitución que es 0,8. Te pide la velocidad de A después del choque. ¿Está bien? Ya. Entonces yo tengo acá el antes y el después. ¿Está bien? Tengo el antes y el después. ¿Correcto? El antes y el después. A ver, ¿qué planteamos? ¿Qué planteamos? Bueno, la suma de cantidades de movimiento antes del choque va a ser igual a la suma de cantidades de movimiento después del choque. Cantidad de movimiento antes están separados, entonces vamos a calcular de cada uno. Sería la masa de A, por ejemplo, ¿no? Sería la masa 5 por la velocidad de A hacia la derecha más 40. Más la de B, sería la masa que es 10 por la velocidad, como es hacia la derecha, también es hacia la derecha,
Entonces sería más 20. Igual, a ver, después del choque, sería la masa de A, ¿sí? La masa de A, pero la de A es 5 porque es la misma, ¿cierto? Sería 5 por U de A más la masa de B, que es 10 por U de B. No sé pues cuánto vale su U de B, ¿no? Y acá me va a quedar 200 más 20 por 10, 200 también, ¿sí? 200 también, igual a 5 U de A más 10 U de B. ¿Sí? 5 U de A más 10 U de B. ¿Correcto? Ya, listo. Y acá me va a quedar que 400 es igual a 5 U de A más 10 U de B. De acá podemos sacar quinta. A ver, 80 igual a U de A más 2 U de B. Tendríamos una primera relación. ¿Eh? Una primera relación. A ver ahora, como yo tengo el coeficiente de restitución, yo aplico esa idea, ¿no? La diferencia de velocidades después del choque sobre la diferencia de velocidades antes del choque, pero en sentido contrario, ¿no? Cambiado, ¿no? El orden, me refiero, ¿no? ¿Sí? De acá entonces el E va a ser igual, dice que el E es 0,8. 0,8 va a ser igual al U de A que no lo conozco, menos U de B que tampoco lo conozco, ¿está bien? Lo estoy considerando que va para la derecha, sobre V de B que es 20 menos V de A que es 40 para la derecha también. Ya está. Este menos es el signo, ¿no? De la ecuación. De acá me queda menos 20 se me va a quedar así, ¿no? 8 sobre 10 por menos 20. Eso es igual a U de A menos U de B. ¿Eh? Acá bolita se va, menos 16 es igual a U de A menos U de B. ¿Eh? U de A menos U de B. De acá, ecuación número 2. ¿Eh? Ecuación número 2. O en todo caso, a ver, como yo quiero U de A, voy a multiplicarlo toda esta expresión, a ver, por 2. ¿Eh? Si yo lo multiplico por 2 sería menos 32 menos 32 igual a 2U de A, 2U de A menos 2U de B. Y esta le llamo ecuación 2. ¿Eh? Ahora voy a sumar la ecuación 1 más la ecuación 2. ¿Correcto? 1 más 2 sería, a ver, sumando ambas, sería 80 menos 32. Mire, estoy sumando esta parte, ¿eh? 80 menos 32. Ahora sumo el 2U de A con el U de A, sería 3U de A, ¿eh? 3U de A, y al sumar este menos 2U de B, con 2U de B se va, ¿eh? Y acá me va a quedar, a ver, 48. 48 igual a 3U de A. ¿Está bien? De donde U de ¿a qué va a ser igual? 16. A 16 metros por segundo. Y eso es justamente lo que me pide el problema, ¿no? El problema me está preguntando por U de A. ¿Está bien? Entonces la respuesta sería 16. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Tome nota, por favor. Ahí ya tenemos toda la variedad de problemas que necesitamos.
Ya, muchachos, preguntas, a ver, en estos últimos minutos que tenemos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, va, quedó todo claro, ya aprendiste entonces cantidad de movimiento y choque, ¿no le va? Muy bien. Los demás, a ver, están ahí asustados, creo. Profesor, en el problema 6 es ahí igual a 0. ¿Qué significa? En el problema 6, 6. Ah, no, no. A ver. Enunciado. No, ahí debe decir mu. Mu igual a 0. Mu igual a 0. O sea, la superficie. ¿Coeficiente? Claro. Coeficiente de Oye, rozamiento 0. O sea, liso. A eso se refiere. ¿Eh? ah, ya. A que la Gracias. superficie es lisa. ¿Eh? Ya, a eso se está refiriendo. Profesor, si hubiera un coeficiente de rozamiento, habría fuerza de rozamiento. Y eso Claro, tendríamos que cambia. restar, ¿no? Ahí tendrías que analizar en ambos ejes, ya, pues, ¿no? Porque ahí se desviaría, pues, ¿no? Debido a la fuerza de rozamiento. Sería más complicado todavía, ¿no? Porque de por sí es complicado. Ya con coeficiente de rozamiento sería más complicado todavía, ¿no? Ahí tendrías que analizar en el eje X, en el eje Y, encontrar el impulso debido a la fuerza de rozamiento, ¿no? Que ha habido, ¿no? O sea, así sería bastante complicado, ¿no? Te lo ponen vertical, todavía peor, todavía, ¿no? O sea, te pueden complicar la vida acá, en este tema, pero pueden complicarte muchísimo la vida. Pero lo que te va a venir es a Marcos es más o menos lo normal de este tipo que hemos estado viendo. ¿Está bien? No te hagas más problemas, no te tanquees más solito. Bien, chicos, espero que hayan aprendido el día de hoy este tema de impulso y cantidad de movimiento y choques. ¿Está bien? Espero haberlos ayudado, ya tienen ustedes una buena idea de cómo se hace, cuestión de estudiar y practicar. Chao, chicos, nos Gracias, vemos. profesor. Gracias, profe. Chao, muchachos, cuídense mucho.